Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Las recientes elecciones legislativas celebradas en Colombia han marcado la pauta de gobernabilidad para el futuro próximo de la política neogranadina. En un contexto de sostenida crispación, desaceleración económica y reacomodo geopolítico en América Latina, los resultados electorales para el Congreso de la República de Colombia se convierten en una pieza clave para proyectar el clima preelectoral presidencial y sobre todo perfilar el esquema de gobernabilidad, considerando una relación entre legislativo y ejecutivo bastante turbulenta durante el mandato de Gustavo Petro. Las reformas impulsadas por el actual gobierno, los debates sobre seguridad, informalidad laboral, economía y transición energética, así como las tensiones institucionales que han acompañado su mandato, han transformado el mapa político y redefinido las alianzas entre partidos. Y es que en estas elecciones parlamentarias no solo han quedado reflejado buena parte del estado de ánimo del electorado, sino que también anticipa el margen de maniobra que tendrá el próximo presidente. Para examinar estas elecciones conversamos una vez más con Iván Garzón Vallejo, politólogo, escritor y profesor de la Universidad Autónoma de Chile, investigador de la Comisión de la Verdad de Colombia y asesor del Centro Nacional de Memoria Histórica. Con su apreciación calificada buscaremos responder las siguientes preguntas. ¿Qué mensaje ha planteado el electorado colombiano en esta elección? ¿Cuál será el panorama parlamentario del país de cara a su futuro inmediato? ¿Qué fuerzas emergen fortalecidas y cuáles pierden terreno? ¿Será esta legislatura entrante un nuevo obstáculo para la gobernabilidad venidera del país? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Miami, Florida, y hoy es domingo 15 de marzo de 2026. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, para esta semana era ya materia obligatoria hacer una revisión de lo que pasó este pasado domingo, cómo quedó una nueva correlación de fuerzas en el Congreso, en el Poder Legislativo colombiano, considerando sobre todo que, bueno, si pudiéramos hacer una evaluación de de la gestión Petro, uno de los puntos centrales es esa relación turbulenta con el Poder Legislativo, no solo el Senado y la Cámara de Representantes, sino que en general ha sido pues uno de los temas más centrales para explicar un poco estos primeros años de gestión. Y para ello contamos con la participación de nuestro querido Iván Garzón, que nos escucha del otro lado de la línea y con quien queremos conversar y dialogar y revisar resultados en mano, este nuevo mapa político que tiene el Congreso y el Senado colombiano desde el pasado domingo. Adelante, Iván, y bienvenidos una vez más a a tu casa, a Mirada Semanal. Bueno, encantado, Xavi. Gracias, María. Un gusto verlos y un placer conversar con ustedes como siempre. Bueno, la primera cuestión que se nos viene a la mente es directamente qué pasó, sobre todo de qué manera se refleja lo que podemos considerar como esa erosión que todo presidente tiene después de varios años de gestión, si es que eso fue así, o si por su parte más bien uno ve como en el ámbito parlamentario, pues como que no es tan visible esa erosión, ¿no? Es un poco a bote pronto la impresión que nos da. Sí, Comparte un poco esto, pudieras profundizar un poquito más sobre esa visión, ese primer pantallazo que tiene esta elección. sí, yo plantearía como tres elementos, digamos, para el análisis preliminares. Primero, una votación superior a las elecciones de Congreso anteriores, cosa que es muy llamativo porque en Colombia el nivel de abstención en las elecciones del Congreso son las más significativas, más que las presidenciales, por ejemplo. Entonces, hay un nivel de participación. Yo creo que eso da cuenta de un escenario de politización y de polarización afectiva también, lo cual es interesante. Segundo, si bien es cierto, hay una recomposición de las fuerzas políticas, es un hecho. Lo digo sobre todo para quienes no están en Colombia o no están familiarizados con la situación de Colombia, que los dos partidos más disciplinados eh, han obtenido la mayoría. Esto es el Pacto Histórico, que es la coalición de gobierno, el partido de gobierno, que aglutina distintas fuerzas de izquierda, y el Centro Democrático, que es la versión de la derecha uribista.
Y el tercer elemento es que ha habido un recambio, es decir, hay varios, la mitad de los congresistas, por ejemplo, senadores que querían repetir, se quemaron. Hay unas nuevas voces de influencers, de personajes que tienen relevancia, digamos, en los medios de comunicación, que tienen como un perfil menos tradicional para el político profesional. Y en ese sentido hay una recomposición muy leve, pero en la cual va a encontrar el próximo presidente que se elija entre mayo y junio un Congreso menos fracturado que el de ahora, pero con unas mayorías mucho más inciertas. Claro, claro, y eso, digamos, también es otro de los aspectos que me gustaría también incorporar, porque claro, en este tipo de programas cuando hay un invitado, el rol de entrevistador es compartido con quien habitualmente son entrevistados, ¿no? Que en este caso es María Isabel, que me gustaría un poco su apreciación, también considerando otros aspectos sensibles, sobre todo a efectos de ese papel tan importante que juega la política colombiana en el marco interamericano, ¿no? En ese nuevo diálogo que se está generando de forma sobrevenida y muy, como una potencia, particularmente en este año 2026 muy fuerte, como es el caso de esta nueva agenda de seguridad, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú estos primeros resultados de cara a esa gobernabilidad democrática con con este nuevo marco de juego, ¿no? A nivel hemisférico. Bueno, primero darle las gracias a Iván por acompañarnos nuevamente y coincido en que este es un tema que nos interesa más allá de la agenda eh, política regional. Esto representa para nosotros en Estados Unidos un tema importante, ¿no? Primero porque el presidente tiene una agenda para Latinoamérica que pareciera que por ahora excluye a quienes no están alineados en su em, sector ideológico, ¿no? La cumbre del escudo de las Américas nos da a entender que hay ciertos liderazgos en la región que no son eh, los ideales para el presidente y para su iniciativa. Y eso es preocupante porque Colombia es un actor clave si de verdad el presidente quiere combatir el narcotráfico y quiere combatir la inmigración irregular. Colombia es un actor clave en Central, esa claro. discusión. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la configuración, como bien lo dice Iván, de ese nuevo poder legislativo va a tener un impacto tremendo en quien sea el presidente, ¿no? Y entonces ahí va mi pregunta. Ese comportamiento electoral, que no es el habitual, nos está diciendo que el electorado colombiano sabe lo que está en juego. Al menos uno pudiera presumir que esa es el indicador más importante. Ahora, yo estaba pensando justo anoche que uno leía a los analistas antes de la elección y se habla, o en ese momento se hablaba de tres candidatos potenciales, Cepeda, Asprilla, estaba Nicolás en una, Priello. estaba en una lista que yo Aspriella. decía, bueno, es factible, ¿no? Por supuesto. Y bueno, Fajardo, ¿no? Eran los tres, recuerdo que un artículo los tenía como las tres caras visibles de este ciclo. Sin embargo, Paloma Valencia resultó ser un inesperado. El asunto es que hablas de un relevo, hablas de un cambio, una reconfiguración. Después de la elección de Petro y de las circunstancias en las que Petro gana y el debate entre los dos extremos, ¿cuál pudiera ser la dirección basada en estos resultados preliminares? ¿Cuál pudiera ser la dirección en esta
etapa de la campaña que nos queda, donde hay como ya más claridad de cuáles son las opciones. Basada en el mensaje del electorado colombiano, ¿hacia dónde crees? Es difícil predecir, no tenemos la bola de cristal, pero digamos, con estos elementos, ¿cuál pudiera ser la inclinación del electorado colombiano? ¿Qué está buscando el electorado colombiano en la próxima elección del presidente? Yo creo que hay un dato adicional que es importante tener en cuenta y son las primarias o las consultas que se dieron el pasado domingo. Efectivamente, como señalas, uno de de las conclusiones de la jornada fue que la derecha se unificó alrededor, la centroderecha se unificó alrededor de la figura de Paloma Valencia. Y digo centro-derecha porque la segunda votación de de las consultas fue Juan Daniel Oviedo, un funcionario tecnócrata de, el gobierno Duque. Y por lo tanto hay, pero que tiene posturas más de centro que las de Paloma Valencia. Y por lo tanto, el efecto que querían conseguir de aglutinar la derecha para plantarle un candidato más fuerte a Cepeda y que pudiera sobrepasar a De la Espriella, por ahora parecería que se está cumpliendo. Ese objetivo se está cumpliendo. Pero es difícil leer el electorado, María, porque hay varios mensajes que deja la elección. En primer lugar, el fenómeno de opiniones, Juan Daniel Oviedo, que es un tecnócrata de centro, y en ese sentido, ese fenómeno de opinión revela que el centro tiene alguna posibilidad de llegar, si no como primera opción, por lo menos plantear algunos puntos en la agenda de cara a la presidencial. Eh, Quizás eso pueda revertir en las candidaturas de Fajardo y de Claudia López, está por verse. Segundo, hay un mensaje que suele repetirse en las elecciones de Congreso y es el peso de lo que en Colombia se llaman las maquinarias. Y las maquinarias volvieron a estar presentes. Es decir, los medios de comunicación en estos días han estado muy enfocados en los fenómenos de opinión, como el de Daniel Briceño, que es el representante de la Cámara más votado históricamente, porque sacó casi 360.000, casi 300.000 votos, en el fenómeno de Juan Daniel Oviedo, en la aglutinación de fuerzas alrededor de Paloma Valencia, en la consolidación de las dos fuerzas políticas más militantes y disciplinadas, que son el Pacto y el Centro Democrático. Pero hay otros fenómenos muy relevantes también, y es que las votaciones al Senado más relevantes de los cuatro o cinco candidatos son de personas que tienen vínculos con la ilegalidad o personas que vienen de estructuras tradicionales, de la política tradicional de las regiones. Y por lo tanto, hay una renovación, pero esa renovación también está muy marcada por personajes que tienen un presente y un pasado cuestionable. Y en ese sentido, uno no puede predecir que va a haber un alineamiento de fuerzas que no esté mediado por lo que ha sido tradicional en Colombia, y es el clientelismo. Claro, Entonces, en este momento el Congreso queda una cuarta parte o con dos fuerzas, digamos, muy bien clasificadas entre la derecha y la izquierda, pero hay todo un centro en el cual hay una serie de fuerzas que están como siempre han estado muy dispuestas a moverse dependiendo quién sea el que llegue a la Casa de Nariño. Y te estoy hablando de partidos tradicionales como el liberal y el conservador que siempre han jugado en esa dinámica de hacer parte de apoyos ocasionales al gobierno de turno, da igual si es de derecha, de centro o de arriba o abajo. Y te estoy hablando también de otros partidos tan tradicionales ya en la política colombiana como el Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Verde. Entre esos cinco está el grueso de los votos de del Congreso del pasado domingo. Entonces, la respuesta es, dependerá quién llegue al gobierno, porque en Colombia existe la mala costumbre, para los que hemos leído alguna literatura sobre estos temas en ciencia política, de que el Congreso no tiene una entidad propia frente al Ejecutivo, sino que suele ser una especie de contrapeso negociador
muy ad hoc, muy a ciertos temas concretos, muy dependiendo del menudeo y de la componenda concreta, y en ese sentido su papel, digamos, como como bastión democrático de un gobierno de turno es algo que suele brillar por su ausencia. Sí, En claro. este gobierno se ha sentido mucho, en el caso de Petro, porque Petro ha tenido una relación hostil abiertamente con ellos y porque en algunos casos ha sido muy confrontacional, poco transaccional. Pero Claro, ha y que, habido en otros momentos y en otras circunstancias en las cuales eso ha sido totalmente contrario, o sea que el escenario está totalmente abierto para el próximo presidente. claro, y en ese sentido, por supuesto, siempre está muy presente, ¿no? También este fenómeno, no tan solo la polarización, sino también la fragmentación, ¿no? Y que muchas veces esa dinámica contingente también está, digamos, cruzada muchas veces con agendas territoriales, con las elecciones regionales, con pequeños cuotas o parcelas de poder o influencia, ¿no? En la próxima conformación de gobierno. O sea, hay muchas dinámicas aquí. Y tú mencionaste algo interesante, que bueno, ciertamente a veces esos poderes fácticos tradicionales que han estado siempre detrás, ¿no? Merodeando el poder, y quizás no en el estándar más lícito, ¿no? Pero además de eso, también hay otro fenómeno que me parecería interesante tu apreciación, y es este fenómeno de los influencers, ¿no? O sea, siempre ha sido característico en América Latina, en esta dinámica electoral, tanto en el Senado o en los congresos, que uno que otro, un actor de cine o quizás un comediante, un presentador, digamos, medio satírico, pues incursiona en la política, ¿no? Lo vimos hasta en la dinámica de democracias súper consolidadas, como el caso de Chile, ¿no? Cuando era toda esta dinámica deliberante de la nueva constitución, pues vimos personajes realmente pintorescos, ¿no? Sin embargo, me destaca el tema de los influencers, ¿no? El tema de los influencers en esta elección, y bueno, no es uno ni dos, estamos hablando de 7 personajes que quizás por nombre y apellido, quizás nadie se entera de qué tal estamos hablando, pero por ejemplo el caso de Wally Ospina, Lalis, Amaranta Hank, ¿no? O JP, pero hay uno que particularmente me parece fantástico, que es el tema del elefante blanco, ¿no? Que es este personaje que pone en evidencia esas grandes obras, de obras públicas que nunca se concluyeron, ¿no? Y que representaron una importante porción del pastel presupuestario, ¿no? ¿Cómo miras tú este fenómeno influencer dentro de esta dinámica electoral en el contexto colombiano, ¿no? Yo creo que es el gran fenómeno, si se quiere, de una visión longitudinal, yo creo que es el gran fenómeno político del domingo. O sea, más allá del alineamiento, realineamiento de algunas fuerzas tradicionales de derecha e de izquierda, yo creo que en realidad lo más relevante es lo que señalas y es la llegada de personajes que no solo se definen a sí mismos como creadores de contenido, porque parece que no les gusta que le digan influencers, pero sino el peso que está teniendo lo audiovisual en la forma de comunicar la política contemporánea. Y en ese sentido, incluso te diría más, no solo estos influencers o creadores de contenido que llegan al Congreso marcan una tendencia, sino que además, incluso la votación más representativa que la de Briceño, uno podría incluso atribuirla a cierto performance de influencer. Briceño es un joven político bogotano que se hizo famoso durante el gobierno Petro, básicamente porque entraba a la plataforma, yo creo que todos los días, a la plataforma estatal de contratación pública, que en Colombia se llama el SECOP, y revisaba los contratos que tenían los distintos funcionarios, las personas que nombraban. Entonces, detectaba, digamos, todas esas inconsistencias que en el discurso había entre esta persona que tenía tal formación y no la tiene, o esta persona que tiene tal experiencia y no la ha acreditado, o esta persona que la nombraron y no tiene ningún reconocimiento, ninguna experiencia para el cargo. Entonces, si tú te pones a ver en el fondo, hay cierta dimensión efectista en la política. Y es muy llamativo porque hoy en día ya los creadores de contenido dejaron de ser un fenómeno
característico de cierto sector político. O sea, hay creadores de contenido en la derecha, en el centro, en la izquierda. De hecho, buena parte del repunte en la popularidad de Juan Daniel Oviedo se dio en los últimos 3 días antes de la elección, porque Abelardo de las Priella en una entrevista, en un podcast, precisamente hace un comentario homofóbico. Y entonces él aprovecha eso para posicionarse como alguien que está por una política diferente, que no quiere insultos, que tiene, o sea, la respuesta que le da a un video que en otro momento probablemente hubiera pasado desapercibido, le da como el empujón para volverse un fenómeno, una tendencia durante 3 días en las redes sociales. Entonces, yo creo que ese es probablemente uno de los grandes fenómenos de esta elección. Junto con eso también está que muchos de los líderes de la política tradicional, más de opinión, que eran opinión hace 10 15 o 20 años, se quemaron. El caso de Jorge Enrique Robledo, por ejemplo, o sea, quien llegó a ser la votación más representativa de la izquierda por lejos en el país, no pudo repetir en el Congreso. O Lucho Garzón, que fue alcalde de Bogotá, es decir, como que esa vieja opinión, esos viejos personajes que representan un mundo más de lo escrito, más de lo hablado, ceden su paso a una, una representación más performática, más efectista, más breve, más audiovisual de estos creadores de contenido, que ya veremos cuál es realmente el aporte que van a hacer, ¿no? Claro, y que sin lugar a dudas también representa un poco la semántica o por decirlo de alguna manera, el nuevo lenguaje político, ¿no? Que está emergiendo y que incluso lo vemos aquí reflejado en el caso de los Estados Unidos. Bueno, Marisabel se ha tenido que convertir en una experta en influencers, ¿no? Y cómo impactan a veces en la agenda, ¿no? Sobre todo cuando tenemos también liderazgos, ¿no? O personalismos, mejor dicho, en la figura del presidente, bueno, ciertamente no me incluyen en su radar de referencia a estos personajes, ¿no? Sin embargo, me gustaría también, y aprovechando contamos también con la participación de Marisabel para matizar este tema, ¿no? ¿Cómo miras tú esta dinámica, Marisabel, también de cara a esa relación también turbulenta, que hablamos hace un ratito de la relación turbulenta entre presidencia y legislativo, pero también entre la política exterior colombiana y la política exterior estadounidense, ¿no? ¿Cómo miras tú también particularmente este nuevo escenario, ¿no? ¿Sabes? Me estaba acordando el fin de semana ese donde Petro y Trump se pusieron de pico y pala por X. Nosotros estamos viviendo tiempos absolutamente diferentes. No solamente la dinámica política es distinta, estamos hablando de un cambio paradigmático, esto es un cambio epocal, todas esas aproximaciones son ciertas. Y lo que creo es que queda en evidencia la fragilidad de la política, porque quienes están haciendo política no pareciera que son políticos. Claro, ese no es el caso de Petro. Petro tiene muchísima más experiencia, pero lo digo por quien nos gobierna en este país. Nosotros estamos en manos y el mundo entero está en manos de una persona que no es un político tradicional, que lo que es quizás una celebridad de la televisión, de la reality TV, y ha convertido la política no solamente de los Estados Unidos, sino del el escenario global, lo está transformando en una vitrina de reality TV. Y nosotros todos estamos pagando las consecuencias, los que votaron por el Señor, los que no votamos por el Señor y el resto del mundo. La humanidad entera está en manos de una persona que no es un estadista, y eso se está reflejando no solamente en la calidad de las decisiones que está tomando, sino el impacto que está teniendo en la región. Dividir a Latinoamérica entre quienes están con él desde el punto de vista ideológico y quienes no, va a traer, eh, no solamente va a provocar un efecto inmediato
es que esto nos va a costar superarlo después que él salga del poder, porque aquí hay una fractura, aquí hay una ruptura. No es posible que hayamos pasado de la total ignorancia de la región a entonces sencillamente actuar no como un caudillo. Aquí estamos hablando de un liderazgo transaccional que lo que está buscando son oportunidades de negocio ni siquiera para el país, sino para sí mismo, y está poniendo a Latinoamérica de rodillas prácticamente, porque eso que vemos no es tener autonomía o agencia o soberanía. El tener que inclinarse ante alguien porque les da un auxilio financiero, eso va a tener consecuencias. ¿Cómo vamos a superar esa relación? Y yo creo que lo más grave de todo esto es que ahora en este ciclo electoral de este año y del año pasado, lo que hemos visto es que la gente ve al liderazgo político como qué tan cercano es a Trump o no. Eso no puede ser. Nosotros no podemos basar la política, es decir, las políticas de los estados y el electorado no pueden darse el lujo de ese cálculo, de caer en ese cálculo político. Y lamentablemente, y sobre todo en el caso de Colombia, yo veo que es muy factible que esas sean las cuentas que muchos saquen. No sé, Iván, ¿qué opinión tienes Mm, sobre eso? Adelante. Ese es un elemento que está por ahora pendiente, porque probablemente porque faltan 2 meses todavía para la elección presidencial, pero es cierto que uno de los elementos que seguramente jugarán de cara a esa elección, y que las encuestadoras deberían medir de algún modo porque está por fuera del margen de error. Probablemente es más significativo que el margen de error si uno lo hiciera una metáfora estadística, es justamente el papel de Donald Trump. Yo creo que es previsible que intervenga. Yo creo que en el caso colombiano, además, hay un fenómeno que ustedes seguramente han visto en otros países de la región y hay un apoyo explícito de ciertos políticos locales o un alineamiento de ciertos políticos locales con el discurso trumpista. En el caso colombiano ocurrió incluso cuando sucedieron estos rifirrafes por Twitter entre Trump y Petro, que había gente que más o menos o sea, en Colombia hay gente y congresistas y líderes eh, de opinión, comentaristas políticos que básicamente compararon a Petro con Maduro y que pedían que Trump hiciera algo similar con Petro. O sea, para que miremos, para que calculemos el nivel de, de, de fanatismo y de dogmatismo al que llega cierta derecha. Pero al mismo tiempo, en Colombia viene como un círculo, como de un proceso en contravía, o sea, está operando otro proceso, y es que el gobierno de Petro y estos últimos años han significado que la izquierda como opción política se consolide. Y las elecciones del Congreso lo acaban de demostrar. Fueron la votación más significativa, tanto en Cámara como en Senado. Eh, Su candidato sigue liderando las encuestas. Por ahora no ha salido una nueva encuesta, en buena medida por cuenta de la ley que se aprobó el año pasado. O sea que por ahora no hay una nueva encuesta y en este momento Iván Cepeda sigue siendo el favorito en las encuestas. Entonces va a ser muy interesante ver cómo se alinean ambas cosas. La previsible intervención de Trump, en favor seguramente de Paloma Valencia, estoy casi que seguro, aunque en estricto sentido, ideológicamente, temperamentalmente, hasta estilísticamente, de las PRI ella es mucho más afín al estilo trumpista. Y por otro lado, cómo se consolida, cómo se alinea esa tendencia que se ha ido dando en estos últimos años de que la izquierda se consolida como opción de poder, que la gente vota cada vez de un modo más militante y más disciplinado por esa alternativa, tanto por los distintos candidatos. Entonces, y que en esa medida también la idea de hagamos lo que le conviene a Estados Unidos o alineémonos con Estados Unidos también ha ido perdiendo peso esa idea en la cultura política colombiana.
Claro, y en ese sentido, y ya para cerrar, Iván, me gustaría un poco tu palabra también de apreciación con respecto a también estos fenómenos salientes, ¿no? Hablamos del fenómeno de los influencers recientemente. Sin embargo, me gustaría un poco ahí en particular como hacer como un zoom, ¿no? De esta dinámica que se ve en en el Senado, por ejemplo, esta Alianza por Colombia, ¿no? Que incursiona con un porcentaje importante, ¿no? Casi un 10% del Senado. Y también, bueno, en el caso particular de la Cámara de Representantes, esos dos eh, esa importante incremento que se da tanto del pacto histórico como del centro democrático, que son, digamos, como los aspectos más salientes de esta elección, pero a su vez vemos ese desmoronamiento particularmente de el Partido Conservador, Partido Cambio Radical, ¿no? O Alianza Verde, que lo comentaba hace un poco, hacer como un poquito el zoom. ¿Qué significa desde el punto de vista de la semántica del elector colombiano a efectos de lo que ha sido esta legislatura, que como habíamos dicho hace un rato, pues ha sido una legislatura muy turbulenta, muy transaccional, muy coyuntural en muchas ocasiones, ¿no? ¿Cómo miras tú este fenómeno y de cara, por supuesto, qué impacto pudiera tener, aunque sea pequeño o creciente, de cara a la elección de mediados de año, ¿no? Mira, yo Eh, recordaba en estos días aquella frase ya manida y ya sé que es un tópico de, de la obra de Lampedusa, del Gato Pardo. Aquello de que todo cambia para que al final todo quede del mismo modo. Yo siento que en el Congreso pasó un poco eso, es decir, es cierto que se redujeron las fuerzas políticas y que hubo cierta depuración de esa fragmentación a la que aludías, que quedaron 20 partidos por ahora. Hay que esperar el escrutinio final. Pero en general las fuerzas quedaron repartidas de una manera muy similar y eso era más o menos lo que se esperaba. Es decir, el pacto histórico, mirando el Senado, por ejemplo, el pacto histórico quedó con 25 curules, es una cuarta parte, es muy significativo, pero son cinco más de las que tiene ahora, que esas cinco probablemente las absorbió, eran las que tenía el Partido Comunes de las ex-FARC. El Centro Democrático siguió con una fuerza muy similar, tiene 17, pero ahí, digamos, bueno, los indígenas tienen por ley dos escaños. Salvación Nacional llegó con tres, que es como la derecha más a la derecha del Centro Democrático. Mira, una alianza extraña entre el Partido Cristiano Mira, el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso tiene cinco escaños, con lo cual la participación de esos sectores, tanto cristianos como progresistas, están empatadas. Pero ahí viene lo relevante y es que en última instancia los partidos bisagra, podríamos decir, en el Senado son el conservador, el liberal, el verde, el cambio radical y el partido de la U. Esos nomás te hacen más de la mitad del Congreso, o sea, suman 9 de la U, 6 de cambio radical, 13 del liberal, 11 del conservador, 11 del verde, te suman la mitad del Congreso y esos son partidos en los cuales tú vas a encontrar de todo. O sea, vas a encontrar gente cercana al gobierno, lejana al gobierno, y por lo tanto van a ser partidos bisagras en la medida en que probablemente apoyarán al gobernante que se posesiona el 7 de agosto, dependiendo cuáles son las, las dinámicas transaccionales que haya. Entonces, en ese sentido, yo veo que el escenario está muy parecido al de hace 4 años, y por lo tanto no me aventuraría a pensar que si llega la izquierda va a tener un Congreso a favor, pero tampoco diría lo contrario, que si llega la derecha, el Senado o el Congreso va a estar en contra. No, yo creo que va a seguir siendo como una institución que bascula un poco dependiendo de ciertas tendencias muy puntuales y de ciertas lógicas transaccionales que son las que se han impuesto. Y mientras tanto, los, los que seguimos la política
intentamos analizar algunos fenómenos, pues seguiremos estando pendientes sobre todo de las figuras más representativas, de los congresistas más de opinión, los que tienen más visibilidad, los que son más visibles en las redes, etcétera, etcétera. Pero en la otra dinámica, en la cocina seguirá operando, yo creo que del mismo modo. Claro, claro, y obviamente esto, hay una referencia que quizás la conozca, bueno, más o menos somos contemporáneos, que es el caso de Eric Zemmour, que era un analista político francés que siempre, comentarista, ¿no? Y siempre decía que a veces en en el Parlamento hay una fracción parlamentaria que es como el botiquín de las medicinas, ¿no? Que ahí hay multivitamínicos, hay Sí, analgésicos. lo que Entonces, claro, necesites de acuerdo al exact- momento. exactamente, ¿no? Y eso tiene mucha Es referencia en este una muy caso, buena figura. con lo que, y sí, y en ese sentido, pues, y con esto, bueno, cerramos nuestra oración. Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya desarrollándose en la política colombiana en las próximas semanas, sobre todo de cara a esa elección, en la que, bueno, ciertamente los estudios de opinión han dado una tendencia importante, pero que obviamente considerando la dinámica política colombiana, pues hay que estar muy atentos a cómo se vaya desarrollando esa nueva correlación ya en el plano de los hechos y en el plano sobre todo legislativo, ¿no? Que ha sido uno de los temas más comprometedores también a efectos de mostrar resultados, ¿no? Que ciertamente ha sido como la gran piedra de tranque en muchas cosas, en muchas grandes reformas, ¿no? Considerando esa agenda también de grandes promesas faraónicas que planteaba Petro cuando era candidato, ¿no? Sin embargo, obviamente estaremos muy atentos, Iván. Muchísimas gracias por tu gentileza y por compartir tus apreciaciones con nosotros. Y bueno, estaremos muy atentos a cómo se vaya desarrollando estas cosas en la vida política y cotidiana de nuestra querida nación colombiana. Así que bueno, muchísimas gracias por tu participación. Xavi, un placer y como siempre pendiente para conversar con ustedes, encantado. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.